Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amor, romance y un toque de magia italiana. Si lo han leído bien en el título, vamos a desentrañar los secretos y los momentos épicos de lo que parece ser una noche de amor flamante en Roma, protagonizada por dos de nuestros actores favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. Si son fans de estas estrellas, si les gusta el drama, la pasión y las historias que tejen un hechizo, este vídeo es para ustedes. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse, ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras aventuras virtuales. Ya verán que se van a quedar enganchados. Así que, ¿qué nos trae hoy hasta la ciudad eterna, envueltos en el aura de Can y Demet? Pues bien, el título es bastante sugerente, ¿verdad? Noche de flamante amor en Roma, Can Yaman y Demet, celebración épica. Esto nos lleva a pensar en escenas de película, en momentos íntimos bajo las estrellas romanas, quizás celebrando algo especial. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet, sabemos que siempre hay un torbellino de emociones, una conexión que traspasa la pantalla y que, por supuesto, alimenta nuestra imaginación y nuestros deseos de saber más. Este título sugiere una historia, una anécdota, quizás un evento o una serie de imágenes que han causado revuelo entre sus seguidores. La idea es explorar qué pudo haber sucedido en esta supuesta noche flamante. ¿Fue un rodaje? ¿Un encuentro casual? ¿Una celebración privada que se ha filtrado a los medios de comunicación? Nuestra misión hoy es intentar juntar las piezas del rompecabezas y ofrecerles una visión fascinante de lo que este titular podría significar. Vamos a ir desgranando poco a poco lo que podría haber detrás de esta intrigante frase. Cuando pensamos en Can Yaman, pensamos en carisma, en una presencia magnética, en esa sonrisa que derrite corazones y en un actor que ha conquistado el mundo con su talento y su innegable atractivo. Por otro lado, Demet Özdemir, una artista versátil, con una dulzura y una fuerza que la han convertido en un referente. Juntos en pantalla han protagonizado historias que nos han robado el aliento, dramas románticos que nos han mantenido al borde del asiento y con los que hemos soñado despiertos. La química entre ellos es innegable, una chispa que se enciende y que el público adora. Por eso cualquier mención de ellos juntos, y más si es en un contexto tan romántico como Noche de flamante amor en Roma, genera una expectación enorme. Ahora, ¿qué significa flamante amor? Podríamos interpretarlo de muchas maneras. Quizás se refiera a un amor recién descubierto, o a un amor que está en su máximo esplendor, un amor vibrante y apasionado. Y si a esto le sumamos Roma, la ciudad del amor por excelencia, la ciudad de los enamorados, de las fuentes mágicas y de los atardeceres que parecen sacados de un cuento, la combinación se vuelve irresistible. Imaginen a Can y Demet paseando de la mano por el Coliseo, lanzando deseos en la Fontana di Trevi, o compartiendo un helado en una plaza escondida mientras el sol se pone tiñendo el cielo de colores cálidos. Es una imagen que pinta sola, ¿no creen? ¿Podría tratarse de un nuevo proyecto juntos? Después del éxito rotundo de Herkentzicus, los fans han estado esperando con ansias volver a verlos juntos en algún tipo de producción. Si esta noche flamante fuera parte de un nuevo rodaje, estaríamos hablando de una nueva oportunidad para presenciar esa magia que solo ellos dos saben crear. Podríamos estar ante una historia de amor épica ambientada en la majestuosa Roma, con escenarios de ensueño y diálogos que nos hagan suspirar. La expectación sería, sin duda, altísima. ¿Sería una comedia romántica, un drama intenso o quizás una mezcla de ambos? La verdad es que sea lo que sea, la idea de verlos juntos de nuevo en un escenario tan emblemático es algo que emociona a muchos. Otra posibilidad es que esta celebración épica se refiera a un evento especial en sus vidas. Quizás un cumpleaños, un aniversario, o simplemente una escapada romántica que han decidido disfrutar lejos de las cámaras y de los focos, pero de la cual, como suele suceder en el mundo de las celebridades, alguna imagen o información ha logrado filtrarse. Las redes sociales a menudo son testigos de estos momentos, y los fans siempre están atentos a cualquier indicio que confirme o desmienta los rumores. La celebración épica sugiere algo grandioso, algo memorable, algo que ha dejado una huella. Podríamos estar hablando de una propuesta de matrimonio, de un compromiso o de un momento clave en su relación. Aunque estos son solo rumores y especulaciones, es precisamente eso lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, ¿no les parece?
Pensemos en cómo se promocionarían este tipo de eventos o proyectos. Los títulos en YouTube como es. Te buscan captar la atención inmediatamente. Noche de flamante amor en Roma, Can Yaman y Demet, celebración épica, es un titular que promete drama, romance y un escenario de ensueño. El uso de la palabra flamante le da ese toque de intensidad, de algo que está ardiendo, que está en pleno apogeo. Y celebración épica nos hace imaginar algo grande e inolvidable. Es un título diseñado para generar curiosidad y para que como espectadores, queramos saber de qué se trata. ¿Y si nos ponemos a imaginar, cuáles serían los ingredientes perfectos para esta noche? Roma ofrece un sinfín de posibilidades. Podríamos estar hablando de una cena romántica a la luz de las velas en Trastevere, con música en vivo y un paisaje espectacular. O quizás un paseo nocturno por el Panteón, con la brisa romana acariciando sus rostros. Las terrazas con vistas a la ciudad serían escenarios ideales para momentos de complicidad y declaraciones de amor. La fuente de los 4 ríos en Piazza Navona, con su majestuosidad y el murmullo del agua, podría ser testigo de un instante mágico. Cada rincón de Roma esconde historias de amor, y la idea de que Can y Demet hayan escrito la suya allí es simplemente cautivadora. Además, la celebración épica podría implicar la presencia de amigos cercanos, o incluso ser un evento más público, como una gala o una fiesta privada donde se hayan reunido para celebrar algo importante. Las fotos y los vídeos que se filtran de estos eventos suelen ser analizados al detalle por los fans, buscando cualquier pista sobre el estado de la relación, sobre nuevos proyectos o simplemente sobre la felicidad de sus ídolos. Los medios de comunicación, por su parte, siempre están ávidos de exclusivas, y una noticia sobre Can y Demet en Roma sería, sin duda, un bombazo. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo hay mucha especulación y los titulares pueden ser una forma de generar interés y, en ocasiones, de desviar la atención o de crear expectativas. Sin embargo, en este caso particular, la química entre Can y Demet es tan potente que cualquier rumor o noticia sobre ellos juntos siempre genera una gran emoción. Han sido protagonistas de una de las parejas ficticias más queridas y es natural que la gente desee verlos felices, ya sea en pantalla o en la vida real. Ahora pongámonos en el lugar de alguien que está leyendo este título por primera vez. ¿Qué se le viene a la cabeza? Probablemente imágenes de lujo, de romance, de momentos inolvidables. Se imaginan la belleza de Roma, el carisma de Can Yaman y la dulzura de Demet Özdemir. Se preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que hace que esta noche sea flamante y la celebración épica? Y es esa intriga lo que nos impulsa a seguir investigando, a querer saber más. En nuestro canal nos encanta desentrañar estos misterios del entretenimiento, traerles la información más jugosa y las historias que nos hacen soñar. Y este título nos ha dado justo el material que necesitábamos para sumergirnos en un mundo de romance, de posibles proyectos y de la magia que rodea a 2 de los actores más queridos del momento. La belleza de Roma, combinada con la presencia de Can y Demet, es una receta perfecta para generar titulares que nos cautivan y nos invitan a imaginar. Así que, para resumir, hemos explorado las múltiples interpretaciones de este intrigante titular, Noche de flamante amor en Roma, Can Yaman y Demet, celebración épica. Hemos considerado la posibilidad de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que los reúna en la ciudad eterna, reviviendo esa chispa que conquistó a millones. También hemos barajado la idea de una celebración personal, un momento íntimo o un evento especial en sus vidas que ha capturado la atención. Sea cual sea la verdad detrás de este titular, una cosa es segura, la sola mención de Can Yaman y Demet Özdemir juntos, especialmente en un contexto tan romántico como Roma, es suficiente para generar una oleada de entusiasmo entre sus seguidores. La química entre ellos es palpable y la expectativa de verlos compartir momentos, ya sea en la ficción o en la vida real, es lo que alimenta nuestra fascinación. Hemos imaginado escenarios, hemos especulado sobre las razones de una posible celebración épica, y hemos disfrutado del poder de un título que nos transporta directamente a la magia del amor y la aventura en la ciudad más romántica del mundo. Y ahora, llegamos al final de este recorrido virtual. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje imaginario a través de la posible noche flamante de Can Yaman y Demet en Roma. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que se esconde detrás de este titular? ¿Un nuevo proyecto?
¿Una celebración personal? ¿O simplemente la magia de 2 estrellas que capturan nuestra imaginación? Dejen sus teorías, sus comentarios y sus propias ideas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, y con todos aquellos que aman las historias de amor y las celebraciones épicas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchas más aventuras, análisis y noticias del mundo del entretenimiento esperando por ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos y hasta la próxima. Adiós.